Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al momento en que estén viendo este video. Mi nombre es Cristian, por si no lo recuerdan, y hoy vamos a seguir trabajando temas de la asignatura Trabajo y Sociedad. Y vamos a estar desarrollando algunas cuestiones que tienen que ver con las dimensiones del mercado de trabajo como espacio de relaciones laborales, siendo la temática de hoy, de este video, el trabajo y el mercado de trabajo y el análisis de sus principales conceptos y sus principales indicadores para saber el modo en que se describe, en que se analiza y en el cual uno puede decir algo respecto al mercado de trabajo. Previamente habíamos visto, aprovechamos a su vez para hacer un repasito rápido, el concepto de trabajo humano, diferenciándolo del trabajo animal. También habíamos trabajado con Julio César Nefa el concepto de trabajo como actividad humana y diferenciada de otro tipo de actividades. A su vez, habíamos hablado que el concepto de trabajo no era igual al concepto de empleo. En este sentido, actividad, trabajo y empleo, ténganlo siempre presente, hacen referencia a tres cuestiones bien diferenciadas, ¿no? Actividad es una noción amplia que hace referencia a todo aquello que hacemos en la vida, ¿no? En la utilización del tiempo de vida. Entonces con Nefa veíamos la diferencia entre el juego, el arte y el trabajo. Después, la cuestión del concepto de trabajo justamente hace referencia a algo muy particular, ya lo analizamos de sobremanera, entonces no vamos a volver a repetir aspectos respecto al trabajo, pero como actividad que tiene una finalidad, que es productiva, una realidad objetiva, también implica cuestiones del sujeto y dimensiones del sujeto, y lo diferenciábamos del concepto de empleo, ¿no? El concepto de empleo justamente era pensar el trabajo en un contexto histórico particular, ¿no? Cuando hablamos de empleo no podemos hablar justamente del empleo en el esclavismo, del empleo feudal, ¿no? Cuando hablamos del empleo hablamos fundamentalmente del empleo en las sociedades modernas y capitalistas. Las cuestiones respecto a esto ya las estuvimos trabajando y las diferenciaciones. Igualmente acá se las apuntamos para que las tengan presentes y sepan que son cuestiones importantes que ustedes tienen que tener bien diferenciadas conceptualmente. Otra cuestión importante que vimos y que va a ser en relación a lo que vamos a estar trabajando hoy, tiene que ver con el concepto de mercado de trabajo. Habíamos dicho, ¿qué es el mercado de trabajo? Lo habíamos definido y a su vez, como elementos importantes y para que ustedes tengan un punteo de las principales características, que el mercado de trabajo era una construcción social o expresaba una construcción social, también que implicaba relaciones sociales, que implicaba también dentro y en el marco de esas relaciones sociales cuestiones de intercambio, donde el intercambio era de la mercancía a trabajo, que también cuando hablamos de la mercancía a trabajo es la fuerza de trabajo mercantilizada en el capitalismo, a cambio de ¿qué? A cambio de un dinero, de un ingreso que denominábamos salario, ¿no? Todos estos son los elementos que de alguna manera forman parte central de lo que es y lo que entendemos como mercado de trabajo. Ahora bien, si pensamos, ¿cómo se conforma ese mercado de trabajo? ¿Qué es lo que lo conforma? Bueno, lo conforma el mercado de trabajo como lo que ocurre con cualquier mercado, donde se intercambian productos o se compran productos y demás, ¿no? Ese conjunto de relaciones se conforma por la oferta de trabajo, por un lado, de fuerza de trabajo, ¿no? Que son generalmente los trabajadores que buscan una actividad, que buscan un empleo, y la demanda de trabajo, que generalmente son los empleadores, las empresas que contratan o buscan contratar trabajadores. En este sentido, también tenemos que tener presente que en el mercado de trabajo esa intermediación, esa articulación, ese intercambio entre los empleadores y los trabajadores se da generalmente a partir de un contrato. Esto también lo habíamos visto y habíamos hablado sobre esto. A partir de un contrato y a cambio lo que se pacta en esa lógica de intercambio es justamente un determinado salario por la fuerza de trabajo que
va a poner a disposición el trabajador. A su vez, si entonces tenemos que pensar los actores, es decir, quiénes están en juego, quiénes interactúan o quiénes forman parte de eso que llamamos mercado de trabajo, quiénes son los actores sociales del mercado de trabajo, o los sujetos sociales, como quieran definirlos. Ya hablamos sobre la diferencia de actores sociales, sujetos sociales, individuos, grupos sociales, ¿no? Que los vamos a estar usando al principio de una manera genérica, ¿no? Y después, a medida que avancemos con la materia, cada uno de estos conceptos los vamos a ir especificando en mayor medida. Los actores sociales del mercado de trabajo son, por un lado, los trabajadores y sus organizaciones o instituciones sociales. Por otro lado, los empleadores y sus organizaciones o instituciones sociales, que son los que demandan trabajo, los trabajadores ofertan trabajo. Y por otro lado, un actor importante es el Estado. El Estado, justamente como un actor central en el mercado de trabajo, que regula ese intercambio entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo. Cuando hablamos de las organizaciones y instituciones sociales de los trabajadores, piensen fundamentalmente o principalmente en los sindicatos, ¿no? Y en las asociaciones gremiales, en las federaciones de sindicatos y todo tipo de institución que está conformada por conjunto de trabajadores. Cuando hablamos de las organizaciones de los empleadores, hablamos, por ejemplo, de las asociaciones o las cámaras empresariales, por ejemplo. Bueno, tenemos ya los elementos centrales aclarados para pensar el mercado de trabajo, cómo se conforma y demás. Ahora, lo que nos queda abordar es de qué manera y con qué conceptos, con qué categorías pensamos y podemos analizar, podemos describir, podemos ver qué pasa en el mercado de trabajo, en ese espacio social que ya definimos. Cuando pensamos en las categorías ocupacionales básicas, que son los indicadores y las variables que nos permiten decir cosas respecto al mercado de trabajo, esas categorías básicas se constituyen fundamentalmente, tomando el desarrollo de NEFA, se constituyen fundamentalmente en base a dos grandes dimensiones, a dos dimensiones de aspectos, ¿no? Por un lado, en lo que tiene que ver con el ejercicio efectivo de alguna actividad o no. Esto tiene que ver, una de las dimensiones hace referencia, o para pensar el mercado de trabajo y las diferentes situaciones del mercado de trabajo, es pensar en quienes tienen actividad y quienes no tienen actividad. Y después, por otro lado, otra dimensión es también respecto a la voluntad de aquellos que no tienen trabajo de buscar o no buscar alguna actividad laboral o el desarrollo de alguna actividad. Esas son las primeras dos grandes dimensiones que de alguna manera son la base que nos permiten construir una serie de conceptos y categorías ocupacionales que nos permiten entender qué es lo que ocurre y cómo está conformado y qué le pasa al mercado de trabajo si el interés de uno es analizarlo. En este sentido, hay dos conceptos básicos para pensar el mercado de trabajo y el mercado de las relaciones del trabajo, que son el de población económicamente activa y el de población económicamente inactiva, ¿no? La suma de esas dos poblaciones justamente define a lo que entendemos como población total a pensar en relación al mercado de trabajo, que de acuerdo a las definiciones que se utilicen para realizar determinada estadística o determinado análisis, se pueden tomar diferentes criterios. Ahora vamos a estar trabajando estas cuestiones de manera conceptual, pero justamente posteriormente ustedes van a trabajar con la encuesta permanente de hogares y sus definiciones básicas, por ejemplo, ¿no? La encuesta permanente de hogares, que es como uno de los instrumentos principales que tenemos para analizar qué ocurre en el mercado de trabajo, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, población económicamente activa, población económicamente inactiva, las sumatorias de estos dos son igual a la población total, que por población total se considera a todos los mayores de 14 años, ¿no? Entonces, ¿qué es la población económicamente activa, ¿no? Una definición general
para que ustedes tengan presente. Esto después va a ser más preciso cuando trabajemos, por ejemplo, con la EPH, como dije recién. La población económicamente activa la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla están buscando, ¿no?, activamente tener una ocupación, ¿no? Es no solamente el que tiene trabajo, sino aquel que activamente está buscando trabajo. Por otro lado, tenemos el concepto de población económicamente inactiva, o PEI. Bueno, PEA, población económicamente activa, PEI, población económicamente inactiva, que justamente lo integran las personas que no tienen una ocupación y que por otra parte no tienen interés en buscarla o por diferentes cuestiones personales, ya sea por la edad o por enfermedad, justamente no buscan activamente un empleo. Cuando hablamos, ¿no?, por un lado, población económicamente activa, población económicamente inactiva, población total. Ahora bien, lo que a nosotros nos va a interesar analizar, ¿no?, es la población económicamente activa, también la inactiva, ¿no?, pero fundamentalmente la población económicamente activa nos va a dar lugar justamente a poder analizar respecto a la misma dos situaciones fundamentales, que ustedes la conocen, la escuchan, la leen en los diarios, la escuchan en la radio, en la televisión y en demás lugares cuando se habla del nivel de ocupación o el nivel de desocupación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de PEA, o población económicamente activa, esta está conformada por, un lado, la población ocupada y por otro lado, la población desocupada. Como concepto de población ocupada, entendemos a las personas, el conjunto de personas que tienen por lo menos una actividad, una ocupación en la semana de referencia en la cual se está haciendo el relevamiento para relevar y contabilizar a esa población en situación de ocupada, ¿no? Población desocupada justamente es el conjunto de personas que no tiene una ocupación, pero que la está buscando activamente, ¿no?, que está buscando activamente poder tener un trabajo, poder tener una ocupación, ¿no? La población desocupada es justamente diferente a lo que hablábamos hace un ratito, que era la población económicamente inactiva o no activa. Entonces, la población económicamente activa está conformada por población ocupada y por población desocupada. Ahora bien, dentro de la población ocupada nos podemos encontrar diferentes situaciones. Una de esas situaciones centrales tiene que ver con pensar cuál es el estándar horario normal, cuál es la normalidad en cantidad de horas de trabajo que uno realiza semanalmente. Bueno, se consideran, entonces acá aparecen tres conceptos que nos permiten analizar cómo está conformada la población ocupada, ¿no? Tres conceptos que donde por un lado tenemos, ¿no?, el concepto de ocupado pleno, que son aquellas personas que semanalmente trabajan entre 35 y 45 horas, y después tenemos lo que es la población subocupada y la población sobreocupada. Cuando hablamos de subocupación o población subocupada, estamos hablando justamente de aquellas personas que semanalmente tienen un trabajo donde la actividad que realizan es menor a 35 horas semanales. Cuando hablamos de sobreocupada, justamente es todo aquel conjunto de población que teniendo una ocupación trabaja semanalmente más de 45 horas en su actividad, en una actividad o en varias actividades, ¿no? Estas son categorías socioocupacionales básicas. Esto nos permite entender, si prestan atención hasta este momento, todos los conceptos que fuimos viendo y todas estas categorías nos permiten entender un montón. La población total, qué se entiende como población activa, población inactiva, económicamente hablando, ocupados, desocupados, sobreocupados, subocupados y ocupados plenos. Estas no son todas las categorías. También hay otras categorías socioocupacionales que define justamente en el material bibliográfico que ustedes están trabajando, tienen que trabajar en el marco
de estos contenidos. Otras categorías socioocupacionales que señala Julio César Nefa son el subempleo invisible, el subempleo por calificación, el subempleo por ingresos. Todas estas cuestiones tienen que ver con el análisis de determinadas situaciones de empleo o de ocupación que justamente expresan formas de ocupación que, cuando hablamos por calificación, por ejemplo, subempleo por calificación, ¿de qué estamos hablando? Y cuando uno está, por ejemplo, empleado en una actividad porque necesita tener determinados ingresos, pero uno está sobrecalificado para ese trabajo. El subempleo también invisible puede ser pensado como formas de empleo que no tienen que ver mucho con las capacidades, los conocimientos y la profesionalización, por ejemplo, que uno tiene en relación a esa ocupación que está llevando adelante. Y el subempleo por ingresos es cuando uno, en realidad, respecto a la tarea que uno está realizando, los ingresos son inferiores a lo que correspondería a esa actividad que uno tiene. Lo importante es que ustedes tengan presentes estos conceptos, tienen la bibliografía y las definiciones ahí exactas, y que los puedan dimensionalizar y poder pensar a qué refieren concretamente, ¿no? Por otro lado, también Nefa, y los invitamos a que vayan a la bibliografía, va a hablar de qué se entiende por trabajo informal, qué se entiende por trabajo en negro, y también lo que es la movilidad de inactividad a actividad y diferentes situaciones que se pueden dar, ¿no? Una dimensión más o un conjunto de aspectos más para pensar ya las cuestiones en torno a la ocupación y al trabajo son las modalidades de la relación de trabajo que pueden ser posibles en estas justamente situaciones de contratación de fuerza de trabajo, ¿no? Por un lado, como modalidades de la relación de trabajo, tenemos una diferenciación que puede ser por el tipo de actividad, es decir, actividades que son mercantiles y actividades no mercantiles. Cuando hablamos de actividades mercantiles, son actividades que tienen una finalidad económica de lucro, y las no mercantiles que tienen un fin social o un fin personal, por ejemplo, ¿no? Uno puede ser un bombero voluntario, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividad es esa que uno realiza? ¿Es trabajo? Sí, es trabajo, pero es un trabajo de tipo no mercantil. También dentro de la esfera no mercantil podemos pensar todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con la administración pública, con los servicios de salud públicos, con la educación, que son actividades que no tienen un fin lucrativo, ¿no? Sino brindar un servicio, por ejemplo, como el de la educación o el de la salud. Entonces, tipo de actividad mercantil y no mercantil. Otra dimensión que podemos tener presente es respecto a los modos de movilización de la fuerza de trabajo. Básicamente es cómo uno llega a realizar una actividad trabajo, ¿no? Y de qué modo está movilizado como fuerza de trabajo para realizar ese trabajo. Y acá Julio César Nefa nos va a hablar de tres situaciones. Por un lado, lo que es el trabajo libre o independiente, generalmente ahí pensamos en los cuentapropistas, en los profesionales. El trabajo asalariado, que es el trabajo en relación de dependencia, ¿no? El trabajo, por ejemplo, que un obrero realiza en una fábrica, en el cual tiene un contrato bajo relación de dependencia, donde tiene que trabajar determinada cantidad de horas según el convenio colectivo de trabajo o el contrato justamente que acordó con el empleador, y que está en regla y en forma, ¿no? O sea, es un empleo registrado, ¿no? Acá el trabajo asalariado, ahí sí podemos hablar del concepto de empleo. Ustedes ya lo sabrán esto, ¿no? Y después, por otro lado, el trabajo forzado, que generalmente es un concepto que se utiliza para hablar o hacer referencia al trabajo esclavo en otros momentos de la historia, o, por ejemplo, al trabajo forzado
que en algunos sistemas o en algunas sociedades tienen que llevar adelante, por ejemplo, alguien que está cumpliendo una pena en una cárcel y como parte de esa pena tiene que realizar una actividad o un trabajo, ¿no? Eso sería un trabajo forzado, ¿no? El modo de movilización de esa fuerza de trabajo sería forzado. La que mayormente vemos en juego en el mercado de trabajo es la de trabajo libre y la de trabajo asalariado. Tengan presente todos estos conceptos a ustedes les va a servir para poder seguir avanzando con la lectura de las futuras bibliografías que van a hablar de la encuesta permanente de hogares, que van a seguir profundizando estas cuestiones de las categorías socioocupacionales y la lectura, ¿no?, de esos indicadores y de esas categorías para entender qué es lo que pasa en el mercado de trabajo. Espero que les haya servido el desarrollo de hoy y nos estamos viendo en un próximo video sobre estas temáticas del mundo del trabajo.